Mi nombre es Javier Burbano Luna, soy ginecólogo oncólogo, soy jefe del servicio de ginecología oncológica en la Fundación Valle de Lili. Vamos a hablar hoy sobre prevención de cáncer de cervix, cuáles son las estrategias que hay y sobre qué se está intentando trabajar en el mundo para prevenir o disminuir el impacto de esta enfermedad. Como sabemos, es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres en todo el mundo y es la quinta causa de mortalidad por cáncer en las mujeres. Lastimosamente, el cáncer de cervix se detecta el 80% o la carga total de este cáncer se presenta en los países en vías de desarrollo, como Colombia. Globocan en el 2018, Globocan es el centro el cual busca la epidemiología y las estadísticas de cáncer en el mundo, nos reporta que la incidencia en Colombia está muy estable en un 16.9% con una mortalidad de 11.9 por 100.000 mujeres. A pesar de que la incidencia de esta enfermedad está estable, sabemos que es un valor supremamente alto en relación a los países en vías de los países desarrollados como Estados Unidos, Europa y Australia, que son los países como demostrar en el mundo para este tipo de enfermedad. Como podemos ver, estamos algo lejos, pero no tan lejos de países en vías de desarrollo. Podemos ver el este de África con unas incidencias supremamente altas de 42.7, el África subsahariana, el este de Asia, de África, perdón, y en el mundo, esto es lo que yo les decía, 7.5 por cada 100.000 mujeres de incidencia, y nosotros estamos en el 16.7. Sabemos también por los registros estandarizados de cáncer que lastimosamente en Colombia no son muchos, tenemos solo 4 ciudades las cuales nos aportan la totalidad de los datos que tenemos de cáncer de cervix, que son Manizales, Pasto, Bogotá, Cali y Bucaramanga. Sabemos que las incidencias más aumentadas se presentan en estos 4 departamentos, Meta, Tolima, Arauca y Quindío, pero sabemos que hay un subregistro de por lo menos el 30 a 40% de los casos de cáncer en Colombia, por lo cual estos datos probablemente sean falsos. Bogotá, Boyacá y San Andrés son los 3 departamentos con menores incidencias. Sabemos que el valor de Bogotá es probablemente muy cercano a la realidad y sabemos que San Andrés hay una alta incidencia de histerectomías por patologías benignas, por lo cual la incidencia de cáncer en estas poblaciones va a ser mucho menor. El gran problema del cáncer de cervix es que la mayoría de pacientes, como podemos ver en esta tabla, nosotros no las detectamos en estadios tempranos de la enfermedad. Estadios tempranos son los que, como vemos en la gráfica, están confinados solo en el cuello del útero. La supervivencia de este tipo de tumores en estos estadios llega al 95%, pero lastimosamente la mayor carga de pacientes que nosotros diagnosticamos con diagnósticos nuevos de cáncer de cervix se encuentran en estadios que nosotros denominamos localmente avanzados, es decir, estadios 3B, con el 39, casi 40% de presentación de esta estadio. Lo que, y el gran problema de esto es que solo el 50% de las pacientes van a sobrevivir al tratamiento de cáncer a los 5 primeros años. Por lo cual, pues vemos que la mortalidad es alta, primero porque los diagnósticos son tardíos y segundo, pues porque, como veremos ahora, probablemente las estrategias que hay para disminuir esta incidencia no se están realizando.
Lo bueno de este cáncer es que la mayoría de los casos se podrían prevenir. Bueno, sabemos que esta enfermedad tiene dos fases muy bien establecidas. La primera es una fase preinvasiva y esta fase se caracteriza por tener una progresión lenta y esta progresión puede llevar años desde la primera infección con virus de papiloma humano hasta desarrollar un cáncer. Como les decía, el 70% de las pacientes que se diagnostican con cáncer de cervix están en estadios avanzados. Y este es el otro punto importante. La incidencia y la mortalidad en los países desarrollados ha venido disminuyendo en el tiempo y hay países en los cuales la incidencia de cáncer de cervix ha disminuido hasta el 80% en estos países. Se debe probablemente a dos estrategias súper importantes y muy marcadas en los países desarrollados, que son la prevención primaria y la prevención secundaria, la vacunación y las mejores pruebas de detección para lesiones preinvasivas de cáncer de cervix. Como les decía, la fase preinvasiva, tenemos una ventana desde que la paciente tiene una lesión preneoplásica de bajo grado hasta que la paciente desarrolle cáncer de por lo menos 10 años, en los cuales estrategias de prevención podrían disminuir la incidencia de este tumor. En este grupo de 10 años de presentación de estas enfermedades, podemos incluir hasta el 70% de los pacientes. El 10% de estas van a presentar progresiones rápidas de un año o menos, pero este porcentaje de pacientes probablemente sean las pacientes que realizan enfermedades metastásicas de otros sitios a el cervix. Y tenemos la fase infiltrante. ¿Está preparando la charla? Tenemos la fase infiltrante en el cual ya hemos establecido la enfermedad como tal. Sabemos que los factores de riesgo para transmisión de virus de infección, de virus de VPH, son factores netamente relacionados con el virus, como la carga viral, es decir, la cantidad de virus que la paciente adquiere en la infección, y el tipo oncogénico. Como lo veremos ahora, tenemos varias familias de virus de papiloma humano, el cual nos puede producir enfermedad. Pero también está relacionado al número de compañeros sexuales. Sabemos que entre más número de compañeros sexuales tenga tanto la mujer como el hombre, esto va a aumentar el riesgo de que la mujer se infecte con virus de papiloma humano. La edad de la mujer y el inicio temprano de relaciones sexuales y la edad de su compañero sexual. El tabaquismo como uno de los factores más importantes en la adquisición de infección por virus de papiloma humano. Se ha asociado también a otras enfermedades de transmisión sexual y, como les decía, el comportamiento sexual masculino es uno de los factores más importantes para infección de la mujer por virus de papiloma humano. Sabemos que hay factores protectores como el uso de preservativo, como la circuncisión en los hombres, en los cuales sabemos que los hombres circuncidados tienen menor riesgo de infección por virus de papiloma humano de alto riesgo, y el uso de dispositivos intrauterinos. Aquí viene el gran problema. El virus de papiloma humano, tenemos 150 subtipos, de los cuales 50 van a afectar el epitelio genital. Pero de estos 50 tenemos 35 grandes familias que nos van a producir lesiones preneoplásicas o están asociadas a cáncer, y los denominamos grupos de alto riesgo. Entre los más frecuentes o los que mayor carga de cáncer presentan son el VPH16 y el 18, llegando a ser hasta del 70% la primoinfección con VPH16. También sabemos por un estudio que se realizó con una cohorte de pacientes en Bogotá que en el mundo tenemos dos grandes picos de infección por virus de papiloma humano. El primer gran pico se presenta y es el que no nos debe interesar mucho, entre el inicio de relaciones sexuales hasta los 30 años. En este grupo de pacientes de estas edades, probablemente entre el 70 y el 90% de las mujeres van a tener infección por virus de papiloma humano, es decir, todas las mujeres.
sexualmente activas van a tener o tuvieron contacto con infecciones por VPH de alto riesgo. Y el otro pico se presenta entre los 45 y 55 años y hay dos teorías para este segundo pico. Probablemente sea que en estas edades las mujeres cambian de pareja sexual porque finalizan su relación estable por divorcios, o hay otra teoría en la cual se cree que las defensas del sistema inmunológico de las mujeres probablemente disminuya y toda la inmunogenicidad que tenía la paciente para protección contra virus decaiga y se presenten nuevamente infecciones por VPH. Este es el árbol filogenético de las familias de virus de papiloma humano. Como vemos, hay 150 subfamilias, pero solo 50 van a ser las que nos afecten a los humanos. La doctora Nubia Muñoz, caleña, fue una de las participantes en la investigación sobre el virus de papiloma humano, y ella, con su equipo de investigación, demostró que el origen viral del carcinoma de cervix ha sido demostrado y que probablemente, o probablemente no, realmente es un virus, una enfermedad adquirida, y que se debe necesariamente a una infección por virus de papiloma humano. Los estudios que realizó la doctora Muñoz demostraron que el 99.7% de las mujeres que tenían cáncer en las pruebas que se hicieron sobre los tumores encontraban infección por virus de papiloma humano, por lo cual se demostró que la infección por VPH es una causa necesaria, es decir, debe haber infección por virus de papiloma humano para que las mujeres presenten cáncer, pero no es una causa suficiente, porque si no, todas las mujeres tendrían cáncer de cervix. Aquí viene el otro gran problema. Las mujeres son las mayormente afectadas cuando tenemos infecciones por virus de papiloma humano. Miren la diferencia de carga de enfermedad entre los dos géneros, entre mujeres y hombres. Mientras que en las mujeres tenemos más o menos 527.100 nuevos casos de cáncer derivado por virus de papiloma humano, de los cuales el 90%, es decir, 492.800 casos nuevos en el mundo, van a ser de cáncer de cervix. En el hombre, solo 33.800 casos se van a presentar de cáncer derivados de VPH. Y este 33.800, además, lo podemos dividir en 4 grandes grupos, que son los cánceres de ano, el cáncer oral, el cáncer orofaringeo y el cáncer de pene. Por lo cual, el grupo que nos interesa a nosotros proteger es el de las mujeres para este tipo de enfermedad. ¿Cómo se transmite el virus? La infección del virus de VPH es transmitida sexualmente, es decir, no existe o no es cierto que si yo me senté en un baño público, que si yo me metí en una piscina, vaya a contraer la infección por virus de papiloma humano. Es transmitida sexualmente, ya sea por relaciones sexuales que no necesariamente sean penetrantes, o el uso de dispositivos como consoladores en el grupo de mujeres lesbianas, o lo que nosotros denominamos fómites. La infección se transmite muy fácilmente y solo necesitamos que haya una solución de continuidad en la mucosa o en la piel. El gran problema es que en una relación sexual, todas las mujeres y todos los hombres probablemente tengamos soluciones de continuidad en el aparato reproductor debido al trauma derivado por la relación sexual. Cuando tenemos una solución de continuidad, las partículas virales ingresan al epitelio y una vez ingresen al epitelio, ellas van a entrar en contacto con el ADN celular. Lo que hacen es ingresar dentro del ADN por 2 partículas proteicas especiales que se denominan E6 y E7, y una vez ellos están en contacto con el ADN, lo que hacen es integrarse en el ADN celular y
y hacen que la célula cambie su morfología y después de que cambie su morfología se vuelva, la célula no pueda morir y con toda esta transformación van destruyendo o van alterando el ADN celular, produciendo la enfermedad. Como les decía, el tiempo de evolución puede ser desde hasta 10 años, un epitelio totalmente normal, hay una infección por virus de papiloma humano. Aquí en esta gráfica la coloqué porque es súper importante que nosotros sepamos que la infección por VPH debe ser persistente, es decir, ¿a qué denominamos persistencia? Es cuando la paciente tiene una infección por virus que dura más de 3 años. Esta infección por virus penetra en el ADN celular y comienza a hacer su modificación y su transformación celular, produciendo primero lesiones de bajo grado, las cuales van a seguir progresando, dañando el epitelio desde la parte más profunda del epitelio hasta la parte más superficial, produciendo lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y terminando en un carcinoma invasor. El virus de papiloma humano, sabemos que el 5% de los virus van a producir cáncer en humanos, el 10% de este grupo de virus van a producir cáncer en mujeres y el 15% va a ser en cáncer en vías de desarrollo. Es el carcinógeno humano número 2 después del tabaco, es decir, que es uno de los factores más importantes con mayor carga de enfermedad en el mundo, por lo cual pues tenemos que intentar combatirlo de alguna forma para disminuir las incidencias de esta enfermedad. Entonces, para centrarnos ya en la charla, una vez hemos hablado sobre todas estas características de la enfermedad y del virus que la produce, tenemos dos tipos de prevención. La prevención primaria, que son las vacunas contra el virus de papiloma humano, y la prevención secundaria. Cuando nosotros no podemos realizar prevención primaria, debemos utilizar métodos de tamización efectivos que nos ayuden a diagnosticar precozmente las pacientes que tengan lesiones preinvasivas. Hay otro tipo de prevención que es la prevención terciaria, pero pues no cabría dentro de esta enfermedad porque la prevención terciaria es el tratamiento y el post-tratamiento de estas pacientes. Entonces, dentro de la prevención primaria, vamos a hablar algo de historia. En los años 60 se comenzó a hablar sobre la citología de cuello uterino y sobre como tamización primaria. Se dijo que la citología era un método de tamización barato y efectivo para tratar de diagnosticar las pacientes que tenían lesiones preinvasivas en el cuello del útero. Luego tuvieron que pasar 30 años para que Colombia metiera la citología dentro de un programa nacional para el control y detección precoz del cáncer de cuello uterino. Y a partir de los 90 se instauró la citología como el método de tamización ideal en Colombia. En 1993, con la aparición de la Ley 100, las aseguradoras y las redes de servicio estaban en la obligación de tamizar a todas las pacientes que estuvieran dentro del grupo etario para este examen. Y en el 2000 la resolución 412 dice que la citología cervicovaginal se debe realizar a todas las mujeres entre los 25 a 69 años y en las pacientes menores de 25 años se debería iniciar 3 años después de la primera relación sexual y en todos los casos se debía utilizar un esquema 113. Entonces, este esquema 113 lo que intentaba era mejorar la sensibilidad de la citología. Las aseguradoras y el Estado como tal tenían un monitoreo muy estricto de este manejo por las aseguradoras y hacían unas evaluaciones en el tiempo para ver cuál era la cantidad de citologías que se realizaban. Entonces, como les dije,
había un programa nacional, pero el gran problema es que se necesitaba alternativas de tamización y buscar un sostenimiento en la tecnología, ya que el gran problema de la citología es que es un examen poco reproducible entre observadores. Aquí viene el gran problema. El gran problema es que la sensibilidad de la citología, es decir, qué tan buena es la citología para captar los pacientes realmente enfermos, va del 30% al 87%. 87% en las mejores manos, lo cual probablemente sea muy difícil de encontrar en Colombia, por lo cual nosotros decimos que la sensibilidad de la citología en Colombia es entre el 50 y el 56%. Es alarmante saber que 44% de mujeres que tienen lesiones precancerosas en el cérvix van a tener citologías negativas, por lo cual la sensibilidad es muy mala. Tenemos una especificidad muy buena del 98.6%, es decir, que cuando tenemos una citología alterada, probablemente la paciente tenga alguna lesión precancerosa. Entonces, en el mundo aparecieron las pruebas de BPH, es decir, sabíamos ya que la infección por virus de papiloma humano era el factor más importante para desarrollar cáncer y lo que hicimos fue desarrollar pruebas para búsqueda de este virus y nos arrojó que la sensibilidad para las pruebas de virus de papiloma humano van a llegar al 98%, es decir, son supremamente superiores a la citología en la búsqueda de pacientes, con una especificidad aceptable del 95%. Por lo cual se demostró que en tamización las pruebas de BPH probablemente sean mucho más efectivas que la citología. Tenemos mejor especificidad en las pruebas de BPH y esto nos va a disminuir los sobretratamientos en las pacientes, como lo veíamos antes, en las cuales pacientes con lesiones precancerosas de bajo riesgo terminaban en sobretratamientos como conizaciones o cauterizaciones o histerectomías, lo cual está mandado a recoger. Entonces, Colombia, como les digo, adoptó la citología hasta que en el 2014 aparece la Guía de Práctica Clínica para la Detección y Manejo de Lesiones Precancerosas de Cuello Uterino, que es una guía dada por el Ministerio de Salud para todo el país. Y lo que nos dice la guía es que tenemos tres grandes grupos. El primero, pacientes menores de 25 años, en los cuales no está indicado realizar ningún tipo de tamización para búsqueda de lesiones precancerosas o cáncer. Las pacientes entre 25 y 30 años, en las cuales no van a ser necesario realizar pruebas de detección de BPH, como les dije, el pico de infección en estas edades es supremamente alto y pues le realizamos una prueba en este grupo de pacientes, pues nos va a salir positiva, pero no va a tener validez clínica, por lo cual no se debe realizar. Para este grupo de pacientes, la citología toma un papel muy importante y se realiza cada 3 años. Es decir, que con la nueva guía de tamización para cáncer de cuello uterino, las mujeres en toda su vida solo deberían realizarse 2 citologías, una a los 25 años y una a los 28 años. Cuando estas citologías sean negativas, la paciente llega a los 30 años y en vez de realizar citología, lo que hacemos nosotros es realizar una prueba de detección de BPH, la cual pues tiene sensibilidad aumentada. Si la prueba de BPH es negativa a los 30 años, realizamos una tamización cada 5 años con prueba de detección de BPH y la citología, como les digo, está mandada a recoger en pacientes entre 30 y 65 años. El único papel que juega la citología en este grupo de pacientes de 30 a 65 años es diagnosticar las pacientes que tienen infecciones por virus de papiloma humano positivas, es decir, pacientes con pruebas de BPH positivas requieren una citología para diagnóstico en estas pacientes.
Hay dos técnicas que están estandarizadas en el mundo para realización de las test de VPH, que son la captura híbrida y por métodos de PCR. Estas dos técnicas las tenemos en Cali. Y la aplicabilidad del test es, como les decía, tamizar mujeres mayores de 30 años, diagnóstico en citología de ASCUS. Sabemos que la citología de ASCUS, como puede ser mucho, como puede ser nada, entonces para no sobretratar a una paciente, es decir, llevarla a colposcopia o llevarla a una conización o a una biopsia, lo que hacemos simplemente es solicitar un test de BPH para que este test nos aclare este ASCUS. Si el test de BPH es negativo, probablemente la citología esté dentro del grupo de sensibilidad malo, y si el test es positivo, probablemente la paciente tenga alguna lesión y habrá que realizarle otras búsquedas. Y en las pacientes que han tenido lesiones de alto grado tratadas, uno puede hacer seguimiento con test de BPH, uno solicita un test al año después de haberle realizado una conización o un procedimiento ablativo a esta paciente, y si el test es negativo, qué pena, abrieron un micrófono. Alguien abrió un micrófono. Y como seguimiento de lesiones de alto grado tratadas, como les decía, después de un procedimiento ablativo, uno puede solicitar un test de BPH al año, y si el test de BPH es negativo, la paciente entra en tamización de rutina. Hablando ya de prevención secundaria, entonces, ¿por qué hablamos, de prevención primaria? Ese fue el otro problema, que en todo el mundo las prevenciones para cáncer de cuello uterino iniciaron al revés. Se inició por prevención secundaria porque no teníamos la vacuna, pero una vez apareció la vacuna, pues se habla ya de prevención primaria. Y lo que hacemos, lo que se hizo es realizar una vacuna profiláctica para prevenir la infección por virus de papiloma humano oncogénicos que previenen la presencia de cáncer. Sabemos que históricamente las vacunas han sido una herramienta para promover la salud y la riqueza en las regiones, y el objetivo primordial de la vacuna contra el virus de papiloma es la reducción del cáncer de cuello uterino. Es una vacuna que se creó para mujeres y se desarrolló para tratar de disminuir la incidencia de estas enfermedades. En Colombia, la vacuna se introdujo a partir del 2012, en las cuales se incluyó dentro del plan ampliado de inmunización a todas las niñas de cuarto grado de básica primaria o de 9 años de edad hasta los grados 11, o las niñas que cumplieran o que tuvieran menos de 18 años. En estas pacientes, la vacuna es totalmente gratuita y está cubierta por el plan de ampliado de inmunización. Comenzó el programa en agosto del 2012, era un programa líder y demostrar en todo el mundo, ya que el gobierno iba en una búsqueda activa de estas niñas a los colegios y simplemente se vacunaban. Hasta que pasó lo de Carmen de Bolívar, que todo el mundo lo sabe y es muy conocido, en el cual los medios de comunicación jugaron un papel súper importante en la destrucción de la vacuna contra virus de papiloma humano. Una vez se presentó lo de Carmen de Bolívar, la vacunación que teníamos, los resultados muy cercanos a las metas establecidas con con dosis aplicadas de vacuna, llegando al 86, al 90% de la meta. Se cayó a solo el 3% de las pacientes vacunadas. Después se demostró que lo que pasó en Carmen de Bolívar no tuvo nada que ver con la vacuna y que fue un evento totalmente aislado en una población totalmente vulnerable, los cuales
mejoraron sus condiciones de salud y sus condiciones de vida a raíz del problema de Carmen de Bolívar. En Colombia hemos tenido 3 esquemas de vacunación. Comenzamos con el esquema de vacunación en 2012, en el cual se aplicaban 3 dosis, esquema 0, 2, 6 meses, primera dosis la fecha elegida, la segunda dosis a los 2 meses de la primera dosis y la tercera dosis a los 6 meses. Luego en el 2013, por un análisis de costo-efectividad y un análisis de inmunogenicidad de la vacuna, se cambió el esquema y se aplicaban 3 dosis de 0, 6, 60 meses, es decir, a los 6 meses y a los 5 años un refuerzo de esta vacuna. En 2018, por nuevamente estudios de efectividad, el esquema de vacunación se cambia y depende de la edad en la cual tengamos la mujer que se va a vacunar. Si tenemos mujeres menores de 18 años, el esquema es con 2 dosis, 0, 6, y si la mujer tiene más de 18 años, debemos aplicar el esquema de 2013, 0, 6, 60 meses, con un refuerzo a los 5 años, que serían los 60 meses. Tenemos 2 tipos de vacunas profilácticas en el mercado. El Cervarix, que ya está por salir o ya salió del mercado, porque fue una vacuna que tenía solo 2 cepas virales y que fue con la que se realizó todo el estudio de efectividad y seguridad de la vacuna en el mundo. Y Gardasil, que es la que poseemos o la que tenemos disponible en Colombia, la cual cubre 4 cepas de virus de papiloma humano, que son 6, 11, 16 y 18, y por reacciones cruzadas puede cubrir entre 6 y 8 cepas más. ¿Qué pasa con estas vacunas? Como podemos ver en este cuadro, las pacientes que han sido vacunadas antes del inicio de relaciones sexuales, la efectividad de la vacuna puede llegar a ser del 100%. Entre 27 meses de seguimiento y en los análisis combinados hasta 6.4 años, la efectividad de la vacuna no cayó, llegando a ser del 100%. Y en este estudio que realizó Glaxo muestra que a los 9 años, en una corte de 433 pacientes que fueron vacunadas antes del inicio de relaciones sexuales, la efectividad fue del 100% después de 9 años de aplicar 2 dosis de vacuna, por lo cual Colombia cambia el esquema. Pero ¿qué pasa en NIC3? Que es las pacientes con lesiones precancerosas propiamente dichas. Estas pacientes, la efectividad o el porcentaje de efectividad de la vacuna llega a ser hasta el 93.2% en el tiempo, y lo que sugiere pues que las vacunas son efectivas como prevención primaria en nuestras pacientes. La seguridad de la vacuna está demostrada también por múltiples estudios, son vacunas totalmente seguras, son bien toleradas, no ha habido eventos adversos atribuibles serios a la vacuna. Lo más importante que se demuestra son las reacciones locales, que son las más relevantes, y lipotimias después de la vacunación. No hay eventos en embarazos en pacientes que han sido vacunadas, embarazadas sin saberlo, aunque no se recomienda en el embarazo. Se pueden colocar vacunas conjuntas con hepatitis B y meningitis, y no ha habido eventos adversos atribuibles a la vacuna. Está aprobada por todos los centros reguladores de medicamentos en el mundo. En un análisis combinado de estudios, lo único que se demostró después de la vacunación es que hay un dolor local fuerte en el sitio de la inyección, que puede producir cefalea, fatigas y mialgias, y fueron demostrados más en las pacientes vacunadas que en los controles, pero no hay diferencia en el cumplimiento de la vacunación en el 93.4% para la vacuna versus 92.5% en los controles por estos síntomas derivados de la vacunación. El CDC da la aprobación para la nueva vacuna que hay en el mundo, está disponible en todo el mundo menos en Colombia, pues, y en los países en vías de desarrollo donde la carga de la enfermedad es muy alta,
Y ya en el mundo está aprobada y se está colocando se denomina Gardasil 9, cual tiene 9 cepas dentro de la vacuna y por reacciones cruzadas puede probablemente cubrir entre 10 y 14 cepas más. En el 2013 ya la Organización Panamericana de la Salud manda su boletín de inmunidad en el cual dice que se han aplicado 170 millones de dosis en todo el mundo y que no hay eventos atribuibles a la vacuna. Luego Cochrane, que es pues una base de datos de revisiones sistemáticas, lanza este estudio en el 2018 sobre la vacuna, en la cual incluyeron 26.000 estudios en el mundo con 73.428 pacientes. Y lo que demuestran ellos es que la vacuna es una vacuna protectora en las pacientes adolescentes y menores de 15 años y que no hay aumento en el riesgo de eventos adversos atribuibles a la vacuna como tal. Las malas noticias que tenemos para Colombia es que tenemos bajas coberturas de vacunación, tenemos temores por los eventos adversos mucho más después de lo que pasó en Carmen de Bolívar. La presión de los grupos antivacuna en el mundo ha sido muy fuerte, tanto que hay países que han realizado o han creado leyes contra los grupos antivacunas para tratar de disminuir las complicaciones que se han derivado del no uso de las vacunas. Hay temor acerca del inicio de la sexualidad. Se cree que pues la gente cree que las niñas que van a ser vacunadas contra virus de papiloma humano vayan a iniciar su vida sexual tempranamente. Hay una falsa percepción del riesgo sobre la incidencia de cáncer y pues que la nonavalente no tiene un registro INVIMA todavía. Las reflexiones que sacamos de esta charla es que necesitamos educar mucho más a la comunidad médica y a los pacientes y a la gente en común. Hay que mejorar la comunicación entre el personal médico y la población. Hay que realizar una intervención social como se hacía en el 2012 para tratar de mejorar esa prevención primaria con la vacuna y probablemente incluir a los niños dentro de la vacunación del plan ampliado de inmunización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urbano. La verdad, muy clara la conferencia. Doctor, una pregunta. ¿Por qué INVIMA no ha dado el aval a la vacuna nonavalente? ¿Tenemos alguna información al respecto? Está en trámite el registro, pero probablemente se vaya a demorar un poco porque la INVIMA, pues primero es mucho más costosa que Gardasil, que es la que tenemos en el mercado, y pues segundo, como el porcentaje de mujeres que se vacunan es tan bajo, probablemente no valga la pena que el gobierno invierta en una vacuna mucho más costosa que no se va a utilizar. Entendido, doctor. Y hay otra, otra pregunta que nos hacen constantemente, sobre todo en los colegios con los que hemos trabajado, y es que ¿tiene efecto la vacuna actual, Gardasil, en chicos y chicas que ya han iniciado relaciones sexuales? Sí, no, la vacuna está aprobada por edades, es decir, no requiere que la paciente sea virgen, no haya iniciado su vida sexual. Eh, Independientemente es más, la vacuna nosotros la podemos colocar en mujeres que tengan pruebas de detección de VPH positivas, porque sabemos que las mujeres que se infectan con VPH son monoinfecciones, es decir, la paciente solo se va a infectar con una cepa de virus. Y cuando nosotros colocamos la vacuna, podemos proteger entre 6 y 8 cepas o 8 subfamilias más, por lo cual, pues,
sí vale la pena vacunar a las pacientes así hayan iniciado vida sexual. Nos hace una pregunta, doctor, nos dicen ¿a cuántos años? Creo que se refieren hasta cuántos años se puede aplicar la vacuna. En Colombia está aprobada desde los 9 años hasta los 45 años en las mujeres y en hombres entre los 9 años y 26 años, independientemente, como les digo, del inicio o no de relaciones sexuales. Y el equipo de aquí de la fundación tiene una pregunta adicional y es, usted mencionaba, doctor, una información bien interesante respecto al contagio de virus de alta peligrosidad en edades rondando a los 50 años. Eh, en esos casos también sería recomendable la vacuna, aunque por supuesto sería a través del gasto de bolsillo y comprada de manera particular. No, en Colombia no está aprobada, INVIMA no aprobó la vacuna a mujeres mayores de 45 años. Es decir, que mujeres por encima de esta edad, así la paguen, no se la van a vender porque no está aprobada por INVIMA. Entonces, lo que sí sabemos es que las mujeres que tienen más de 45 años y tienen un test de VPH positivo, tienen que ir a un método de búsqueda de lesiones precancerosas, como es una colposcopia. Ok. Si hay alguna otra pregunta de los asistentes en Cali o Santander, nos la pueden hacer llegar. Eh, Mientras, la verdad, doctor, muy clara su exposición, pero nos surgen cada vez más preguntas. Por ejemplo, si una mujer se hace el test de VPH, ¿cuál va a ser el procedimiento? Se le detectan tipos de VPH en su prueba. ¿Cuál sería el procedimiento con ella? Cuando yo tengo una mujer que le hago un test de VPH y me sale positivo, el siguiente paso en esta mujer es hacer una citología. Si la citología me sale negativa, la paciente requiere realizar un test de VPH en 18 meses a partir del primer test. Si la citología me sale o me reporta cualquier alteración, ya sea ASCUS o mayor, con una paciente que tiene un test de VPH positivo, esta paciente debe ir directamente a colposcopia para tomar una biopsia si es necesario y descartar que la paciente no tenga una lesión preinvasiva en el cuello del útero. Listo. Doctor, otra pregunta. Nos dicen, ¿por qué el DIU es un factor protector? No está claro, pero se cree que el dispositivo intrauterino produce inflamación en el cervix y aumenta la cantidad de moco en el canal endocervical, lo cual hace que este moco, es decir, la filancia del moco, pueda proteger las pérdidas, las pérdidas de continuidad del epitelio y eso disminuya el riesgo de infección, pero no está demostrado, simplemente son estudios de asociación en los cuales pues se busca cuáles son los factores protectores, como por ejemplo lo que se dice sobre los anticonceptivos orales, que que no lo coloqué ahí en la charla, pero cuando uno lee sobre infección de VPH, dice que los anticonceptivos orales es uno de los factores de riesgo importantes en la infección por virus de papiloma humano. Entonces, pero bueno, son asociaciones en las cuales uno dice, bueno, es el virus de es el anticonceptivo oral como tal el que produce infección por virus de papiloma humano, o es que las mujeres que utilizan anticonceptivos orales tienen más parejas sexuales por la seguridad que le da el anticonceptivo. Entonces, son asociaciones, pero no está claro cuál es la verdadera función del dispositivo. Listo. Y creo que no han llegado más. Tenemos una última pregunta. En Colombia la vacunación, como usted dijo, doctor, se enfocó a niñas. Los chicos, ¿qué recomendación le podemos dar a ellos? Que se vacunen por su cuenta, ¿qué les podemos decir?
Como lo puse al final de la charla, uno de los grandes problemas que tiene Colombia es que los niños no están dentro del plan ampliado de inmunización, pero uno recomienda 100% que los niños se vacunen entre los 9 y 26 años contra infección por virus de papiloma humano. Es muy anecdótico que en todos los estudios que se han hecho, eh, es una vacuna creada para salvar la vida de las mujeres, una vacuna creada específicamente para un cáncer que se presenta en mujeres. Cuando esta vacuna se coloca a los hombres, la vacuna es muchísimo más efectiva en los hombres que en las mujeres. Tiene mayor inmunogenicidad, tiene mayor tiempo, mayor efectividad en los hombres que en las mujeres. Entonces, uno debería vacunar a todos los hombres. Doctor, y nos llega una pregunta más desde el Hospital Local de Piedecuesta. Si tengo una citología con ASCUS y posterior test de ADN BPH negativo, ¿hago una citología al año o test a los 5 años? Uno puede hacer las dos cosas. Cuando yo tengo un test de BPH negativo, sé perfectamente que no tengo el factor de riesgo para producir lesiones preinvasivas. Entonces, probablemente sea un falso positivo de la citología. Y lo que uno puede hacer es repetir la citología al año y ver si la citología era realmente falso negativo, falso positivo, perdón. Y si la citología es negativa, uno puede esperar hasta los 5 años sin ningún problema. Doctor, y una pregunta mucho más general. Como fundación tratamos de apoyar y fortalecer los procesos de detección temprana y prevención de cáncer de cuello uterino, pero hemos notado que a pesar de que las guías recomiendan el test de BPH después de los 30 años, hay mujeres rondando los 50 que siguen teniéndolas con la citología cada año. En esos casos, por qué se debe? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mi opinión es que hay falta de información. Bueno, um, es más, en el equipo de trabajo de ginecólogos en muchas partes se han realizado estudios de investigación para saber qué tanto los ginecólogos se apegan a la guía y probablemente la guía solo la utilizan entre el 40 y el 50% de ginecólogos en Colombia. Además de eso, el otro 50% o desconocen la guía o simplemente dicen, no, es una guía y yo sigo haciendo lo que yo quiera, haciendo citologías cada año. Bueno, pero sabemos que la sensibilidad de la citología es muy pobre, por lo cual deberíamos cambiarnos absolutamente todos a realizar test de BPH. Es más, el test de BPH está dentro del plan obligatorio de salud. Entonces, las EPS no deberían por qué negarlo o por qué poner a hacer vueltas a la paciente para una aprobación de este examen.